Saludos, mi nombre es José, su servidor. En este podcast en específico quiero hablar de cuánto tiempo le queda a la raza humana de sus creencias arcaicas en deidades y en supersticiones. Podríamos titular este audio como cuánto tiempo le queda a las religiones. Pero no, ese título no me gusta, porque tenemos que ser objetivos. La religión o las religiones derivadas de la Biblia son las más nocivas en la humanidad, históricamente hablando. Entonces voy a atacar las religiones que derivan de la Biblia, es decir, judaísmo, catolicismo, cristianismo con todas sus 50.000 denominaciones, y el Islam. Las demás religiones, las demás creencias también deben de ser erradicadas, no estoy diciendo eso. Toda mentalidad arcaica debe ser erradicada para que la humanidad dé un paso hacia adelante. Pero primero debemos atacar este pensamiento arcaico, donde más de, diríamos, más de 2.000 millones o 2.5 mil millones de seres terrestres, y digo terrestres y no maríticos, o marítimos, perdón, porque da la casualidad que este planeta tiene 70% de agua y solo un 30% de tierra. Los seres marinos no adoran ningún tipo de dioses, es decir, los seres terrestres son los que tienen esta tendencia a ser supersticiosos, y es por el uso de la razón, porque somos la única especie que razonamos, y al no entender las cosas de la vida, muchas cosas de la vida, muchos fenómenos atmosféricos, tendemos a darle una explicación mítica. Bueno, esos fueron los comienzos de las creencias. Entonces, en este audio quiero atacar, como en todos mis audios, mayormente quiero atacar las creencias abrahámicas, las creencias que derivan de la Biblia. Las demás tendrán su ataque por gravedad. O sea, a las demás religiones también le va a chispotear mi mensaje, pero mi ataque es específicamente a estas corrientes abrahámicas o mosaicas, que son las más nocivas del planeta. Bueno, ¿cuánto tiempo le queda a estos pensamientos? Bueno, les voy a contestar rápidamente. Le queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Las personas más arraigadas a estas creencias, las personas que no leen, que no tienen interacción en las redes sociales, personas mayores que tienen un estilo de vida clásico, tradicional, y que no les interesa leer un libro o informarse, estas personas ya no hay nada que hacer con ellos. Estas personas van a morir en la desinformación, y van a morir creyendo lo que les enseñan, la poquita información deformada que les enseñan cada domingo en sus cultos religiosos. Igual los judíos cada sábado en el servicio de la sinagoga. Así de sencillo. Estas personas ya no hay mucho que hacer. Las esperanzas están
nulas con estas personas. Ahora, esta generación que estoy hablando, también le queda poco. Algunos 10, de 10 a 30 años. Cuando desaparezca esta generación, se va a ir mucha ignorancia para debajo de la tierra. Mucha ignorancia se va a enterrar con los cuerpos de estas personas. Las generaciones que vamos a quedar, y bueno, digo yo, yo a lo mejor soy uno de los que me voy en los próximos 30 años, pero no me voy ignorante. Bueno, quizás sí ignorante en algunos temas, pero no en este tema, ¿no? En este tema he tenido la suerte, he sido afortunado de haber podido comprender de cuán engañado estaba, gracias a la tecnología, gracias a que no me he cerrado a la información. Ahora, como bien les acabo de decir, cuando estas personas sean devueltas a la tierra, cuando sean enterradas, cuando estas personas regresen a la materia, a la energía, al universo, se irá mucha ignorancia con ellos. Ahora, las personas que quedarán, y si yo estoy para esos días, los que quedaremos, seremos personas totalmente informadas. La juventud que está creciendo ahora, por obligación, están aprendiendo lo que la ciencia les ofrece. La información acumulada por siglos y siglos y siglos de experimentos, de observación, de medición. Toda esa información que antes era censurada por la iglesia, ¿verdad? Por las autoridades eclesiásticas, todo eso ya eso es parte del pasado. Ya la iglesia no tiene ese poder que tuvo en un pasado, ni siquiera en España, ni siquiera en Europa. Por lo tanto, estos mitos de la Biblia y del Corán ya no son compatibles con estas generaciones jóvenes, modernas, que desde pequeñitos les llega mucha información en comparación a nosotros y a nuestros ancestros para la misma edad. Un ejemplo de esto es a mi hijo. Mi hijo menor ya conoce los números y todavía no ha entrado a kindergarten, y yo para conocer los números, al menos del 1 al 10, me tomó quizás primero, segundo, tercer grado, no me acuerdo. Los niños de hoy en día, en los primeros 5 años, a través del televisor, del internet, de las computadoras, aprenden de mucha información en comparación a nuestros ancestros. Toda la programación televisiva, programación para niños, de una manera u otra está envuelta la ciencia. La ciencia es proyectada y se trata de llegar a los niños en su lenguaje, ya sean caricaturas, juegos diseñados para estimular, ¿verdad?, el sistema psicomotor de los niños. Entonces son niños muy desarrollados en comparación a generaciones anteriores. Yo me atrevo a decir que para el año 2050 las religiones serán cosa del pasado. Serán cosas del pasado. Solo una minoría probablemente ponga resistencia a los cambios, y serán como actualmente son los nativos del Amazonas, que todavía viven una vida prácticamente prehistórica. Hay nativos en lo más profundo del Amazonas que viven completamente desnudos, comiendo la naturaleza, que parece que no han evolucionado y se resisten a la modernicidad. Así mismo va a pasar
en el futuro, cuando estos pequeños religiosos que queden tengan que, ellos mismos por voluntad propia se aislarán para tratar de no tener contacto con el mundo externo, para tratar de mantener su fe. Quienes harán esto serán personas de mente bien débil, personas que bien adoctrinadas por estas generaciones que estoy hablando, que van a morir en los próximos 30 años. Generaciones que no les gustó la tecnología, que no tuvieron acceso a ella, y le van a transmitir eso a sus hijos. Y de ahí de generación en generación. Tenemos las comunidades de los Amish. Tenemos las comunidades de los Amish. Quienes no conocen estas comunidades, hay muchas en Alemania, hay varias en Centroamérica, y aquí en Estados Unidos hay muchas. Y estas comunidades ni siquiera quieren usar carros, automóviles. Ellos se resisten a la tecnología. Ellos usan carretas y caballos. Sus casas son simples, no usan electricidad, no usan ningún tipo de tecnología. Las estufas, las neveras, todo es de gas, y viven como se vivía en el Medio Oeste hace más de 150 años atrás. Bueno, estas personas son las que van a resistir, pero eventualmente ya van a desaparecer también, porque por enfermedades o por distintas situaciones se van a ver obligados a necesitar de la ciencia, o si no, se van a extinguir. Entonces, una de dos: o se extinguen o van a necesitar de la ciencia, van a recurrir a ella, y cuando tengan ese contacto con el mundo exterior para ellos, verán el mundo de otra manera, y ahí comenzarán los cuestionamientos, y lo que quede de esas creencias arcaicas se disipará. Bueno, podemos apuntar que desde el año 95 del siglo XX, 1995, por ahí, por esos años, o podríamos decir la década de los 90, comenzó la información a fluir paulatinamente por todo el mundo, con el auge del internet, con el nacimiento del internet, que ha sido una bendición para la raza humana. Y cuando utilizo la palabra bendición, eso no tiene que ver nada con dioses ni nada divino. Bendición son cosas afortunadas que le ocurren al ser humano. Entonces, con esto comienza la pobreza intelectual de la sociedad a mermar. Comienzan personas que eran ignorantes, es más, personas que no sabían ni escribir en una maquinilla, ¿verdad? Antes solo las que escribían en maquinilla eran las secretarias, que eran quienes redactaban cualquier carta de su jefe, del empresario o quien quiera que fuera su jefe, ¿no? Solo las secretarias sabían usar un teclado. Con el auge del internet, y cuando las personas empezaron a comprar sus computadoras, poco a poco, dedo a dedo, las personas empezaron a aprender a utilizar el teclado, y hoy en día todo el que tiene computadora escribe un sinnúmero de palabras por minuto. Bueno, no solo la raza humana adelantó en este aspecto de saber teclear, ¿verdad?, en una computadora, sino en la búsqueda de la informática. Todo tipo de tema está abierto en el internet. Antes, las cadenas televisivas, cuando el televisor tenía dominio de la información y la prensa escrita, las grandes instituciones religiosas como la Iglesia Católica
e iglesias evangélicas de mucho poder mantenían económicamente por debajo de la mesa estas compañías, ya sea de televisión o empresas de periodísticas, para censurar la información, para controlar la información que la población iba a leer. O sea, se mantenía a la población en un nivel de pobreza intelectual controlado. La información que las personas leían y consumían era totalmente controlada, hasta por el mismo Estado, porque el Estado también, aunque en muchas constituciones hay separación de Estado y religión, eso no era cierto. Muchas personas del gabinete de los gobiernos eran religiosos para estas grandes instituciones. Presidentes, gobernadores eran religiosos, que los domingos iban allá a la misa o al culto. Así que senadores también y congresistas. Así que esa separación era solo letras y bla bla bla. Pero la realidad era que esa separación de iglesia y Estado no existía, porque la religión estaba en las mentes de quienes controlaban este país. Entonces, el Estado controlaba la información que nosotros íbamos a consumir, y la iglesia, por su lado, también invertía muchos millones para censurar ciertas informaciones. El internet rompió todos esos esquemas. Hoy en día el libre pensador se puede expresar, utilizar estos medios y llegar a muchas personas. Antes solo un predicador tenía la palabra. Los predicadores se paraban en las plazas públicas con un autoparlante a hablar, a predicar la palabra de su librito, y muchas personas caían en las redes de la religión, o los que ya estaban se mantenían inspirados con los mensajes de estos hombres y mujeres que utilizaban lo que parecía libertad de expresión, pero no era libertad de expresión, sino era libertad de expresión solo para ellos, para los religiosos. Antes ser ateo era un tabú. Ser ateo, antes tú declararte, ser ateo te podía conllevar que te despidieran de tu trabajo, si tenías un jefe religioso, de que las personas te vieran como una persona indeseable. Era tremendo. Antes era tremendo, y no tenías voz ni en televisión, ni en radio, ni en prensa escrita. Ser ateo era nada. No había voz. No podíamos dispersar ese mensaje. Eso se acabó. El internet, todo el mundo es libre pensador. En las redes sociales como Facebook, aquel que es ateo tiene cientos, si no miles de contactos en su círculo, personas a veces que ni se conocen, pero sin embargo se pueden alcanzar con mensajes ateos. En YouTube también, ayudar a estas personas a usar la razón para que abandonen esas creencias primitivas y arcaicas. Hemos visto el desarrollo paulatino de la internet. Ya en la televisión también se han roto estos estigmas. Ya el tema del ateísmo es bien abierto. Cadenas como History Channel, la BBC, Discovery y muchas otras promueven mucha información que no es compatible con creencias religiosas. No se puede catalogar como material ateo, pero es material que no es compatible con creencias religiosas. Por lo tanto, indirectamente
es programación atea, información atea. Estamos viviendo en un tiempo donde todo el mundo se expresa, ya no solo los religiosos. De hecho, las cosas se están cambiando. La voz de la iglesia poco a poco va silenciándose. Mayormente la iglesia que tuvo mucho poder, como la iglesia católica, poco a poco va perdiendo terreno. Sin embargo, hay países que todavía les falta mucha información y todavía siguen venerando a sus líderes, como en México. México recientemente tuvo este señor Bergoglio, el que le llaman el Papa, entre ellos le llaman y que el Papa, y que el vicario y que de Dios. Y no confía, ni él mismo confía en Dios, que anda en un papamóvil ahí a prueba de balas. Ni él mismo confía en Dios. Entonces ahí le veneran millones y millones de personas, pero es porque en México primero que los recursos económicos son limitados en muchos lugares, como para poner antenas de internet. Por lo tanto, la información no ha sido muy divulgada en México, solo en el Distrito Federal, ¿verdad? Y ciudades más desarrolladas tienen internet y las personas están más informadas. Pero en lugares más aldeanos, todavía la información es escasa y no ha llegado. Y las esperanzas de que llegue son pobres todavía. Lo mismo en Centroamérica y en muchos países tercermundistas, donde la información, donde los recursos económicos son tan limitados que la información es difícil, muy difícil que llegue. Bueno, aquí en Estados Unidos vemos que las iglesias, principalmente católicas, los domingos ya están vacías. El catolicismo ha ido desapareciendo aquí en Estados Unidos a una velocidad prácticamente similar a la velocidad de la luz. Estados Unidos es protestante y también el protestantismo está perdiendo mucho terreno desde el año 95 hacia nuestros días. Y es por eso, porque nosotros, los ateos militantes, estamos compartiendo toda la información. Y cuando digo ateos militantes, digo no encierro, perdón que sea repetitivo, no puedo generalizar entre todos los ateos del mundo, porque hay distintos tipos de ateos. Está el ateo natural, el que nunca ha sido contaminado con religiones, porque nació de padres ateos y obviamente si sus padres fueron ateos no le pusieron ninguna religión, por lo tanto esa persona fue natural todo el tiempo de su vida. Y para esa persona las religiones son irrelevantes, les es indiferente. Pero para los ateos que venimos de la religión, la vida la vemos de otra manera. Sentimos esa necesidad moral y ética de compartir la información que sabemos. Un pensamiento que leí en la internet, no sé quién lo escribió, pero me pareció muy intelectual. Dice: la Biblia es la palabra que inspira a aquellos que no la entienden. Y es verdad. Los que no entienden la Biblia se sienten inspirados por la Biblia, por los salmos, los proverbios. Pero nosotros, que venimos de la religión, la gran mayoría de nosotros conocemos la Biblia mejor que los creyentes. Por eso la rechazamos, porque la conocemos bien. Conocemos bien la Biblia, el entorno en que se escribió, la tradición que rodea y que respalda estos escritos.
la creencia, los dogmas, las doctrinas que están envueltas o que, o que emanan de estos escritos. Conocemos toda la teología, lo que han desarrollado teólogos a través de la historia, lo que ha sucedido como resultado de estas creencias a través de la historia. Estamos muy informados con todo y por eso rechazamos todo. Sabemos que en la época antigua era una creencia común, era la cuestión de los dioses, era algo muy común. Y los creyentes no se dan cuenta de eso. Ellos piensan que el Dios de la Biblia es el único solo y que el templo de Jerusalén era el único templo y que es único, que es algo único. No. De hecho, el templo de Jerusalén es un templo más en la antigüedad, siguiendo los patrones de los templos antiguos que veneraban al sol, que creían que el Dios era un Dios. Y los templos antiguos construían sus puertas hacia el este, hacia el oriente. El templo de Jerusalén era igual. Y ahí se adoraba el sol también. Y de hecho, hasta la misma Biblia lo dice por ahí en Ezequiel también. Entonces, la época antigua era compuesta de dioses, templos y sacerdotes, sacrificios y unas creencias y supersticiones arcaicas de la edad de bronce que no son compatibles con la época moderna. Entonces nosotros sabemos todo eso, conocemos la gran mayoría de los dioses que se adoraban, la queja de los dioses, qué dioses eran más, no dioses, sino qué dioses dentro de la mitología eran más fuertes que otros cuando comparamos unas mitologías con otras. Entonces nosotros vemos toda esta literatura antigua como mitología, la estudiamos, la disfrutamos de esa manera. Yo puedo leer sobre Poseidón, sobre Zeus, sobre Heracles, sobre Zoroastro, sobre los mayas, el Popol Vuh, el Mahabharata hindú. Podemos leer ahí, ¿verdad?, de los dioses de Vishnu, de Krishna, podemos leer todo eso sin creer en nada de eso y disfrutarlo como quien lee una revista de Superman o toda una saga de revistas de cómics de Superman, leerlos, disfrutarlos sin pensar que el personaje es algo real. De esa manera podemos leer la Biblia. Entonces, ateos que venimos, ¿verdad?, de ser religiosos, conocemos bien la Biblia. La conocemos. Y somos los que estamos llevando la voz de alerta. Y somos muchos. Yo creo que cada creyente tiene en su círculo algunos 4 o 5 ateos como mínimo. Ateos militantes. Ateos que estamos ahí dándole la guerra a la religión. Y por cada ateo militante, créame que mínimo 10 creyentes abren los ojos. Por cada ateo militante. Porque el ateo vago, el ateo que en realidad la religión le es indiferente y que no pierde tiempo hablando de estos temas, de hecho le malhumoriza estos temas, pues ese no va a lograr nada. Ese vive su vida y esas personas en realidad no son como líderes. Pero en el ateísmo militante habemos muchos líderes, personas que tenemos voces, que creemos en nosotros mismos, en que podemos cambiar a otras personas, que de cierta manera usamos la psicología a nuestro favor para entrar en la psiquis de otras personas. Y lo logramos. Ya a mí me han hecho saber ya que ya yo le he abierto los ojos a varias personas. Y no solo en el ateísmo. Después de ser católico, me convertí al judaísmo y logré convertir a muchos en judíos. Ahora algunos de esos estoy tratando de rescatarlos para atrás, ¿verdad? Y decirles que no, que todo eso es una
una ilusión, una alucinación, es una mentira, una falsa. Y algunos, yo hice el trabajo tan y tan bien que a algunos se me está haciendo difícil ahora traerlos a la realidad, porque entonces desconfían. Dicen, espérate, si lo que tú me dijiste antes entonces era mentira, entonces ¿por qué yo tengo que creerte esto? Pero ya he recibido mensajes en mi inbox de Facebook, donde algunas personas me han reconocido que gracias a mí han abierto los ojos. Otras no lo han hecho todavía, pero no me han bloqueado de sus Facebook. Están ahí leyéndome constantemente. Y eso es lo importante, que lean, que examinen la información que se comparte con ellos, información que ellos desconocen, información que jamás les dirán en sus líderes religiosos detrás de sus púlpitos, y que solo un ateo se las puede compartir. De eso se trata el ateísmo militante. Así que con toda esta información que les he compartido, yo creo que nos queda claro que a las creencias les queda poco. Cada día más y más personas van abriendo los ojos, ya sea por el proselitismo ateo o porque la misma vida cotidiana moderna es incompatible con las creencias en dioses, y entonces comienzan los cuestionamientos. La ciencia va a seguir avanzando, la ciencia va a seguir explicando muchas cosas, la gente va a seguir reconociendo que detrás de la creación de un huracán, de un terremoto, de un volcán, de un tornado, de una tormenta de nieve, de un tsunami o de un asteroide que pase cerca de la Tierra y amenace la raza humana, ellos van a saber que eso no tiene nada que ver con dioses, que todo esto son cosas que tienen que ver con la casualidad, son sucesos aleatorios, al azar, y que los dioses no tienen nada que ver con eso. Entonces, a la larga van a saber que los dioses no influyen en la vida humana, que las personas mueren de distintas maneras, sea creyente o no, y que no hay voluntad divina que pueda frenar una muerte o que pueda alargar una vida. No. La gente se va a dar cuenta que la ciencia es su último recurso. La gente se va a dar cuenta que hay muchas cosas que parecen funcionar, pero en realidad es el efecto placebo. Y para aquellos que no saben lo que es el efecto placebo, me voy a detener para explicarles. El efecto placebo es un efecto donde la fe de la persona juega un papel importante. Porque la fe es algo que está en el ser humano, no es algo de las religiones, no es algo de las creencias. La fe es algo que está en el ser humano. Hasta en la ciencia tenemos que tener fe. Porque hay muchas personas que defienden la teoría de la evolución y del Big Bang, pero no entienden un carajo ni cómo se llegaron a esas conclusiones, no entienden nada de física, ni todos esos números y esos símbolos que utilizan los físicos para hacer esas ecuaciones. Por lo tanto, se necesita fe para creer en estos individuos superdotados de estos genios, y creer que lo que ellos concluyeron es cierto. Entonces se necesita mucha fe. Yo soy una persona escéptica, así que yo la fe ya como que en mí ya la fe no juega mucho un papel. Soy escéptico a todo, pero reconozco que el ser humano necesita mucha fe. Entonces, para explicar lo del efecto placebo, se han hecho experimentos donde se cogen ciertas personas y se les suministra unas pastillas. Por ejemplo, se cogen personas que tengan reflujo, que tengan
padezcan de acidez y se les dan ciertos medicamentos con distintos colores, algunos con el nombre de un medicamento famoso. Hay personas que en estos experimentos que alegan que la pastilla con el medicamento que promocionan más en la televisión fue la que les alivió el síntoma de la acidez. Pero cuando se les revela a estas personas que en realidad lo que le dieron fue una pastilla de menta sin ningún ingrediente, o una pastilla solo de harina o qué sé yo, estas personas quedan como que wow. Entonces eso se llama el efecto placebo, que tú pusiste la fe en el mercadeo ¿verdad? Que se hizo de este producto en la televisión. Te tomaste esta pastilla pensando que era la pastilla del producto y el cerebro se encarga del resto y te alivió el malestar. Eso es un ejemplo del efecto placebo. Hay muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces ya las personas se van a dar cuenta de todo esto, del efecto placebo, de que no hay dioses, de que es una perdedera de tiempo estar rezando. La cuestión de congregarse, yo creo que eso va a ser bien difícil de erradicarse. ¿Verdad? Yo creo que los seres humanos necesitan pertenecer a un club social. Los seres humanos siempre buscan reunirse de acuerdo a sus pensamientos o a su estatus. Las personas de clase alta se reúnen, se congregan entre ellos para compartir experiencias. Las personas pobres también se congregan, los intelectuales se congregan, las personas que les gusta cierto tipo de música se congregan. Entonces siempre el ser humano va a necesitar congregarse con personas que piensan igual que él, vivir en sociedades donde el entorno es compatible con sus creencias o con su manera de pensar o con su óptica de ver la vida. Por lo tanto, la cuestión de congregarse es algo primitivo, es algo que viene con la sociedad. De hecho, cuando se construía una ciudad, eso era una congregación. Desde que cuando empezó la civilización, fue así. Personas que pensaban iguales, que se unían en una aldea, y eso era una congregación. En Grecia, eso se llamaba eclesía. Muchas personas piensan que el término iglesia es algo que tiene que ver con religiones. No, para el griego, una eclesía era una asamblea, era una congregación, era un grupo de personas con un fin en común, eclesía, y no tenía que ver a veces ni con dioses. Podía ser un grupo de matones y reunirse, y eso era una eclesía. Podía ser un grupo de filósofos ateos de Grecia y estar reunidos, y eso era una eclesía, que es lo que se llama ahora iglesia. Entonces eso siempre va a hacer falta en la sociedad, pero la creencia en dioses le espera un futuro de extinción. Esa creencia está perdiendo terreno conforme la información sigue avanzando. Así que ya sin más, ya presentando toda esta evidencia y toda esta información que les he compartido, la cual ayuda a ustedes que me están escuchando a examinar y analizar, ¿verdad? Y llegar a una conclusión de que en realidad sí, ya a las religiones, ¿verdad? Y a las creencias religiosas ya les queda poco tiempo. Por gravedad van a perder terreno conforme la ciencia sigue avanzando, conforme la información sigue compartiéndose, conforme la información sigue buscando su ruta sin ningún obstáculo. Y la realidad es que actualmente ya los libres pensadores no tenemos obstáculos como había antes. Antes era un problema
compartir filosofía o el uso de la razón con otras personas. Había muchos obstáculos con la iglesia, el Estado y la sociedad. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día tenemos todos los caminos abiertos, ya no nos censuran. Todavía en algunos trabajos, por ejemplo en mi trabajo está prohibido hablar de religión, y eso incluye el ateísmo. Cualquier persona que se sienta ofendida por un comentario mío ateo, yo puedo perder hasta mi trabajo. Entonces todavía sí hay, pero pues, hay que respetar también, ¿verdad? Que en el trabajo, esas 8 horas de trabajo donde nos pagan, pues yo creo que ahí sí debemos hacer silencio por el momento. Pero ya después de eso, pues no, ya después de eso hay libertad, podemos escribir todo lo que queramos. Si tú tienes un dinerito, hasta publicar un libro es barato. Publicar un libro, no sé, de 200 páginas, es barato. Hay páginas, usted puede escribir un tratado, lo escribe en Word, su pensamiento, utilizando, ¿verdad?, este programa de Windows o Microsoft Word. Luego lo salva, cuando lo vaya a salvar, lo salva en PDF y lo comparte en la internet. Hay páginas como monografías.com y otras páginas donde usted puede subir su archivo, su libro, y ahí que la gente lo lea. Hay otras páginas donde usted puede vender su libro. Hay imprentas que, si usted tiene, qué sé yo, $2,000, usted puede publicar su libro, se le imprimen, le mandan, qué sé yo, 10 copias para usted, y las otras pues ellos la venden, y mire, quién sabe si ahí usted tiene su, ¿verdad?, el próximo bestseller. Entonces, está el mercado abierto para nosotros los ateos, está la tecnología disponible para nosotros, podemos alcanzar las personas, no tenemos obstáculos, ya no hay excusa, y eso es beneficioso, y eso, ¿verdad?, eso que vemos nos hace concluir que a las creencias religiosas le quedan menos de 40 años. 40 años es muy optimista, o pesimista, diríamos. Es muy pesimista. Pero vamos a dejarlo ahí. En conclusión, en base a toda esta información que está saliendo, en base a que los ateos hoy en día no tenemos obstáculos para poder expresarnos, podemos concluir que a las creencias religiosas le quedan menos de 40 años. Bueno, amigos, sin más, aquí ya les he compartido esta información, como siempre. Si les gusta, denle like. Si les gusta, comparte esta información, ¿verdad?, con sus círculos. Y bueno, yo hago estos audios, no sé si se mueven, si los ven, si los escuchan o no. Si no se escuchan, pues ahí quedarán grabados para, si algún día muero, pues que mis hijos puedan escuchar mi voz y escuchar mis pensamientos, mis planteamientos, y cuál fue mi manera de pensar, ¿verdad?, en mis últimos años de vida. Así que siempre mis audios van a tener un propósito o un doble propósito. Si uno no es alcanzado, estoy seguro, ¿no?, de que el segundo propósito pues sí lo voy a poder lograr. Sin más, hasta la próxima.